Iglesia, como hemos venido estudiando en las últimas semanas, nosotros en el Evangelio de Marcos hemos encontrado cómo Jesús ha anunciado por segunda vez su muerte y cómo esto ha tomado por sorpresa a los discípulos, o más bien cómo los ha impactado de tal manera en que ellos han tenido una reacción, como lo hemos visto, que no ha sido la adecuada. Esto ha llevado a Jesús a tomar una serie de enseñanzas que es las que hemos estado considerando en las últimas semanas. Y particularmente el tema del día de hoy, que habla acerca de los niños, no es un tema nuevo en el Evangelio. Jesús ha usado a los niños como un ejemplo para representar la humildad y la sencillez. Y hoy Jesús habla a sus discípulos acerca de cómo es que debe ser este discipulado radical a partir de la humildad. El asunto que está ocupando a Jesús en este momento eh, es que los discípulos habían menospreciado o no habían recibido a unos padres que habían traído a unos niños para que el Señor los bendijera. Jesús usa esta situación precisamente para aclarar que es necesaria la fe como la de un niño para entrar en el reino de Dios. O sea que nuevamente los niños serán tomados como un ejemplo de la enseñanza. Ahora, en el contexto, lo que nosotros encontramos es que históricamente los niños eran muy amados, pero carecían de poder social. Algunos inclusive en la época hablaban del alto índice de mortalidad infantil. En lugares como Egipto, la mitad de los niños que nacían morían antes de los 12 años de edad. Es una tasa de mortalidad muy alta. Las familias gentiles o las familias que no eran creyentes, si pensaban que no podían mantener a un niño, lo desechaban. Lo dejaban en las calles para que muriera o simplemente si sobrevivía, se convertiría entonces en un mendigo o en un esclavo. Sumado a esto, los niños en esa época carecían de poder físicamente porque no tenían recursos económicos, dependían totalmente de sus padres, no muy distinto a lo que nosotros vemos el día de hoy, obviamente. Pero en esa época la diferencia era muy marcada. La diferencia era muy marcada. Casi que no tenían derechos tampoco los niños. Parece ser que los discípulos, cuando los niños llegaron a buscar a Jesús, estaban más ansiosos por continuar hacia adelante en el asunto de aquello de organizar el reino que dedicar tiempo a la gente y particularmente a aquellos que no tenían poder para poder aportar al reino. Así que un niño era visto como un estorbo en el establecimiento de los planes políticos seguramente de los discípulos, de tal manera que en ese momento lo que buscaron fue impedir que se acercaran para que no estorbaran al maestro. Ahora Jesús, como les he mencionado, va a usar esta situación para enseñar acerca del reino de Dios. Y lo que él quiere señalar es bien claro, y es muy importante que nosotros lo entendamos. El reino de Dios pertenece a la gente humilde y que depende de Dios. No humildad en el sentido como muchas ocasiones se ha visto de pobreza económica, sino de humildad de corazón, de sencillez, así como son los niños. Y de allí que mi intención en esta mañana es que comprendamos que la salvación, mis amados hermanos, es un regalo de la gracia de Dios para todos aquellos que son como niños. La salvación es un regalo de Dios de gracia para todos aquellos que son como niños. Es por eso que este sermón lleva por título ¿De quién es el reino de Dios? Y esta pregunta es importante, mis amados hermanos, porque nos debe llevar a cuestionarnos en cuanto a nuestra fe misma. Y si entendemos lo que realmente significa el reino y de quién es el reino de Dios. Y lo vamos a desarrollar en tres puntos que yo encuentro en este sermón. Y el primero de ellos lo encuentro en el versículo 13 al versículo 14 y que yo he titulado La situación. ¿Cuál es la situación que se está dando? Versículo 13 dice, le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La costumbre en la época era que los padres llevaban a los niños a los rabinos más importantes para que ellos los bendijeran. Esa era la costumbre de la época. Especialmente cuando un niño estaba por cumplir el primer año de edad, se llevaba a este rabino o este maestro para que el maestro pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Y era una costumbre que venía desde el Antiguo Testamento. De esa bendición que daban los patriarcas a sus hijos. Abraham lo hizo con sus hijos. Isaac lo hizo con sus hijos. Así fue que ellos hicieron esto. Jacob lo hizo con sus hijos. Era una costumbre.
Y esto lo explica William Barclay precisamente, que en el primer año era la forma como de celebrarles el cumpleaños a ellos. Así que posiblemente esa sea precisamente la intención con la que estos padres trajeron a sus hijos a Jesús. Los presentaban para que este gran maestro, este gran rabino, les diera su bendición. De hecho, el apóstol Mateo, él señala que la intención era que Jesús orara por ellos, que orase por ellos. Ahora, no sabemos exactamente cuánta edad tendrían estos niños, pero podrían ser niños de brazos, hasta niños pequeños, de tal manera que Jesús los pudo tomar en sus brazos y alzarlos. A pesar de la buena disposición de Jesús para atender a las personas, los discípulos en muchas ocasiones no estaban de acuerdo, y esta es una de esas ocasiones, de tal manera que reprendieron a los que los trajeron. Literalmente los regañaron a los que los traían, lo que implica que estaban censurando ese comportamiento. Estaban expresando una desaprobación muy fuerte porque estaban interrumpiendo a Jesús. Ahora, ¿por qué los discípulos estaban impidiendo que estos padres se acercaran a Jesús con sus niños? El texto no nos indica la razón por la cual esto estaba pasando, pero hay varias propuestas o hay varias alternativas que muchos han pensado. Algunos piensan que el reino se lograría precisamente por las fuerzas armadas, otros por reformas morales, otros por distintas razones. Aunque los judíos, a diferencia de los griegos, valoraban la humildad, nadie esperaría que el reino de los cielos fuera establecido menos a través de niños o hacerse indefensos como niños. Así que esto entraba nuevamente en contravía de las preconcepciones y de las ideas que los discípulos tenían. Los que carecen totalmente de poder solamente pueden depender de Dios y no tienen nada que aportar. Tal vez este sea el pensamiento de los discípulos. ¿Qué puede aportar un niño como estos al reino? ¿Qué puede hacer? Esa debe ser tal vez la idea de los discípulos. ¿Qué pueden hacer estos niños para aportar en el establecimiento del reino? Pueden ser fuerzas, pueden dar apoyo para que ellos establezcan el reino. Otros tal vez pensaron, otros eruditos piensan que lo que los discípulos están pensando es en la necesidad que Jesús tenía de descansar. Así que querían separar a Jesús por un momento y los niños no ofrecen ese descanso. Cuando hay niños y cuando hay muchos niños alrededor, suele ocurrir que en muchas ocasiones hay mucho ruido. Así que los niños son muchas veces considerados, perdón la expresión que voy a usar, estorbos, distractores. Y los niños podrían estar entonces actuando de esa manera. La más aceptada, como lo vimos en la introducción, es que los niños carecían de posición social y muchos maestros, como lo vimos en otra ocasión, no eran considerados como dignos de ser enseñados antes de los 12 años. O sea, un maestro judío no perdería su tiempo enseñando a niños menores de 12 años la Torá. A partir de los 12 años, el niño es totalmente responsable y era digno de ser enseñado. Pero antes de eso era una pérdida de tiempo para muchos maestros. Así que tal vez todas estas ideas han permeado el pensamiento de los discípulos que quieren mantener alejados a los niños de Jesús. Pero mis amados hermanos, esto es un gravísimo error. Eso es un gravísimo error. Nosotros no podemos aislar a los niños de la enseñanza de la palabra del Señor. Y es por eso que Jesús los va a usar como instrumentos o como ejemplos de lo que significa el reino de Dios. Los discípulos, de hecho, habían mostrado orgullo cuando habían intentado interrumpir a uno que no seguía a Jesús, uno que estaba haciendo liberaciones, como lo vimos nosotros en el capítulo 9. Y recuerdan qué es lo que hace Jesús para enseñarles, darles esa lección de humildad. Toma a un niño pequeño, lo coloca en sus brazos y señala cómo es que debe ser en el reino de los cielos. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 9, versículo 38 al versículo 41. Marcos 38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda decir mal de mí, porque el que no es en contra de nosotros es por nosotros. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en el versículo
37 les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que Jesús les está enseñando sobre la humildad. Y Jesús les está aclarando que no era bueno poner tropiezos a un pequeño en el reino de Dios. Obviamente no solamente hace referencia a los niños pequeños, sino a aquellos que son discípulos sencillos. Parece ser que aún los discípulos no han entendido. O sea, lo que estamos viendo el día de hoy nos muestra que los discípulos en este momento no han aprendido la lección. Y por eso Jesús nuevamente tiene que darles una lección para que ellos entiendan a quién le pertenece el reino de los cielos. La reacción de Jesús es bien fuerte porque dice que se indignó. Mire lo que dice la palabra del Señor. Viendo lo que Jesús dice, se indignó. O sea, se molestó profundamente. Parece ser que se entristeció, sintió un dolor muy profundo. Literalmente, él se puso rojo de la piedra. Se molestó por esta actitud de los discípulos y lo manifestó físicamente. Tal vez, como les digo, se puso rojo y manifiesta su malestar en medio de toda esta situación y por eso reprende a los discípulos. Los regaña. Jesús se indigna por el orgullo y se indigna y se molesta por ese deseo de exclusividad que quieren tener los discípulos. Además de esa falta de discernimiento espiritual. Creo que esto es bien importante para nosotros, mis amados hermanos, porque ¿cuántas veces nosotros no actuamos de la misma manera? ¿Cuántas veces nosotros no actuamos equivocadamente en contravía de la palabra del Señor? Nos equivocamos en ese sentido. Por eso las primeras palabras de Jesús son claras. No necesita mayor interpretación. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Mientras que los discípulos querían mantener a los niños alejados de Jesús, Jesús les dice, no, al contrario, dejen que ellos vengan a mí. Permítanles que se acerquen. Y lo que viene a continuación es lo que requiere explicación. Porque dice, de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Que solo los niños son dignos de recibir el reino de Dios? ¿O que solo los que llegan a ser como niños verán el reino de Dios? Lo que nos lleva a nuestro segundo punto y que es la enseñanza y que encontramos nosotros en los versículos 14 al 16. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Dice Jesús aquí que de los tales es el reino de Dios. Ahora, mis amados hermanos, esto no significa que los niños son poseedores o que deben recibir la salvación por el solo hecho de ser niños. Un niño no es salvo por ser niño. Lo que quiere decir Jesús es que solo los que llegan a ser como niños en ese sentido verán el reino de Dios. Por eso otras traducciones lo colocan en otro sentido. El reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. La palabra de Dios para todos dice, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. La Biblia de las Américas dice, de los que son como estos es el reino de Dios. Así que ellos son simplemente un ejemplo, una forma de verlo. El reino de Dios pertenece a los que son como niños en cuanto a su fe, no porque sean inocentes o puros. Mis amados hermanos, nosotros tenemos aquí en nuestra bebé más pequeña, Aurorita. Ella es un tierno angelito, pero le decía yo esta semana también a una compañera hablando acerca de este tema. Mis amados hermanos, un bebé es un pequeño pecador en potencia. Es un pequeño pecador en potencia y nosotros debemos reconocer esto, debemos reconocer que al igual que nosotros, los niños son pecadores, no nacen siendo inocentes. Nosotros los vemos tiernos y de verdad nos pueden enternecer con muchas de sus actitudes. Pero mis amados hermanos, ellos son pecadores. La palabra de Dios lo declara así. En alguna ocasión hablaba con una persona y le preguntaba cuando me hablaba acerca de su hijo, por algunas situaciones que estaba viviendo este chico, y yo le decía, ¿cómo ves tú a tu hijo? ¿Tú lo ves como un niño bueno que a veces hace cosas malas?
o como un niño malo que a veces hace cosas buenas. Y esa, mis amados hermanos, es la diferencia. Porque la palabra de Dios nos muestra que los niños, al igual que nosotros, son pecadores. Claro, no tienen la misma forma de manifestar el pecado como lo hacemos nosotros, pero ellos son pecadores. Miren lo que dice la Escritura, el Salmo 51, el versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ya desde el mismo vientre, él ya traía la enfermedad del pecado. Salmo 58, el versículo 3. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Esta es la condición de todo niño. Esta es la condición de todo niño. Y la Escritura reitera que todo intento de su corazón es malo desde antes del nacimiento. Isaías capítulo 48, el versículo 8. Si nunca lo habíais oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabiendo que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Y el Señor está hablando duro y señalando el pecado de su pueblo, mostrando su condición desde el vientre. ¿Recuerdan ustedes cuando la esposa de Isaac, Rebeca, estaba embarazada? Dice que los niños peleaban en el vientre. Estaba luchando en el vientre. El pecado, mis amados, en una persona es evidencia desde su más temprana edad. El pecado se evidencia desde la más temprana edad. Al igual que nosotros, los niños, por más tiernos e inocentes que nos puedan parecer, están bajo la misma sentencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tenemos la misma sentencia. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que, mis amados hermanos, por inocentes que nos puedan parecer los niños, están contaminados con la misma enfermedad, pecado. Solo que no lo manifiestan de la misma forma, como les digo. Y eso es importante aclararlo. Pero en la medida que van creciendo, va a ser cada vez más evidente su pecado. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes quiénes tienen niños, hermanitos menores, para señalarles este punto. Y yo les pregunto, ¿y quién de ustedes le enseñó a su hermanito menor a mentir? Y todos mis chicos dicen que nadie. Pero los niños desde pequeños empiezan a mentir por distintas razones. ¿Quién les enseña eso? Mis amados hermanos, todos nosotros estamos en la misma condición, desde el vientre de nuestras madres. Y esa es la misma condición en la que están los pequeños. Todos los niños desde bebés sin excepción crecerán hasta llegar a ser adultos pecadores, evidenciando la condición en la cual estamos todos como seres humanos. La naturaleza pecaminosa, esa inclinación nuestra a hacer lo malo, lo que desagrada a Dios, no es una condición en la que se ingresa cuando pecamos, sino en la que nacemos y la que nos lleva a hacer lo malo. En otras palabras, mis amados hermanos, los seres humanos no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Pecamos porque somos pecadores. Ahora, al igual que los niños y nosotros, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Iglesia, al igual que todos nosotros, Marcos capítulo 1, el versículo 15, nos da la respuesta. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él da un anuncio. Marcos capítulo 1, versículo 15 es importante. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Iglesia, los niños, al igual que nosotros, necesitan arrepentirse. Niños que están aquí, jóvenes que están aquí, necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer que no son merecedores del reino, que necesitan confesar sus pecados e ir al Padre solo por gracia y solo por Cristo y creer en el Evangelio. Y esto se aplica no solamente a ellos. Si estás sin Cristo en esta mañana, eso es lo que debes hacer. Porque estás destituido de la gloria de Dios. Y porque si no te arrepientes, tu juicio ya ha sido emitido y tendrás que ir al infierno a pagar por tus pecados. Pero debes arrepentirte de tus pecados, reconocer tu condición delante de Dios y creer en el Evangelio. Y eso significa que vas a confiar en Dios, quien te otorga la salvación. Y esta no se consigue por tus méritos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor.
Es algo que se da solo por fe, para que como resultado puedas hallar la reconciliación. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo muere para reconciliarnos y darnos entrada a la gracia en la cual estamos firmes, dice la Escritura. Así que eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos anunciar el Evangelio a nuestros pequeños. Debemos predicarles la palabra del Señor. Y en el versículo que estamos estudiando, en el pasaje que estamos estudiando, el versículo 15, Jesús da la razón. Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Eso se expone que recibir el reino de Dios implica tener una actitud más que una determinada edad. No es por ser niño que entrarás al reino. Es por una actitud, por una disposición de corazón. La salvación no depende de los años, pero tampoco depende de cuentas bancarias o de influencia o de poder social o de credenciales. No depende de lo que nosotros somos o de lo que tenemos. El reino de Dios pertenece a aquellos que reconocen su necesidad y su bancarrota espiritual. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 3 y el versículo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 3 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando te acercas en total dependencia del Señor, cuando reconoces tu bancarrota espiritual, cuando reconoces tu necesidad del Salvador y pides perdón por tus pecados, se te abren las puertas del reino para que puedas entrar por ellas. Cuando te acercas en total dependencia, en necesidad, en confianza al Señor, Él te responde. Es por eso que Warren Worsby, un comentarista, dice al respecto, los niños son modelos ideales para todos los que pertenecen a Jesús. ¿Por qué? Porque son humildes, receptivos, dependientes de otros y llenos de vitalidad. La enseñanza sí que es clara entonces. ¿De quién es el reino de Dios? Respondamos a esa pregunta que planteamos al principio. ¿De quién es el reino de Dios? De los que en humildad y sencillez, en total dependencia y confianza, se acercan a Dios. De ellos es el reino de Dios. No se acercan con prejuicios ni por posición o sus recursos. Es una declaración y es la declaración más importante del Evangelio, porque es una condición necesaria. Es una condición necesaria. Solo aquellos que se acercan de esta manera podrán recibir el reino. Es una condición necesaria. No puedes recibir el reino de Dios si lo haces en base a tu condición social. Creo que nos va a servir mucho el pasaje que vamos a estudiar la próxima semana, la actitud del joven rico, porque va a ser un contraste. Lo que hace Jesús aquí es darnos una analogía de lo que la salvación va a producir, que es algo por pura gracia, solo por fe, en el bendito Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Aquí no opera lo que el mundo considera importante. Para el mundo sí es importante la posición, para el mundo es importante el recurso económico, pero no para Dios. Estos niños, esos niños que se acercaron en esa mañana a buscar a Jesús, esos padres que hicieron lo que debían hacer, entendieron lo que era importante. Estos niños no habían hecho nada para merecer la salvación, pero se han acercado al único que puede darla, al único que de verdad los puede recibir. Por eso, mis amados hermanos, nosotros también debemos recibir el reino como niños. Debemos tener esa actitud sencilla. Somos impotentes, incapaces de salvarnos. Miren, el ser humano es una de las pocas criaturas en donde sus crías son tan indefensas. Los que han estado en el campo y han visto nacer los caballos, por ejemplo, o el ganado. Una vaquita cuando nace, ella a los pocos minutos ya está caminando y es casi independiente, está buscando la leche y un bebé no. Un niño pequeño es totalmente dependiente.
Amada iglesia, eso es lo que nosotros debemos tener, totalmente dependientes de la misericordia y la gracia de Dios, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da, confiando y creyendo que el Padre nos ama y que va a suplir para nuestras necesidades todos los días. Un niño hace eso en total dependencia. Él sabe que su papá le va a dar lo que él necesita. Un buen padre hará eso. Y ni siquiera un buen padre. ¿Recuerdan cómo lo dice Jesús? Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Así que mis amados hermanos, es total dependencia, es total confianza. ¿Qué hace un niño cuando está en problemas, cuando tiene problemas? ¿Va a buscar a su papá? ¿Él va a buscar a su papá? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Cuando estamos en problemas, ¿buscamos a nuestro Padre? ¿O pensamos que nosotros podemos? El pecado se evidencia precisamente también en eso. A veces los niños son tan confiados en ellos mismos que piensan que ellos pueden solucionar sus problemas ellos solos. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Por eso les digo, no es porque sean niños que merecen la salvación, es por donde han puesto su confianza. Mis amados hermanos, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Y es por eso reprochable lo que estaban haciendo los discípulos, porque estaban impidiendo a los niños que se acercaran a Jesús, porque estaban poniendo tropiezo a ellos. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo antes? Cualquiera que pone tropiezo a uno de estos niños, uno de estos pequeños, mejor le fuera que se atara una piedra de molino en el cuello y se arrojara al mar con ella. Y eso no es lo que nosotros debemos hacer. Así que, mis amados hermanos, sin importar cuál sea la razón, Jesús por eso les está mostrando lo equivocados que estaban y por eso les dice que no se lo impidan. El pasaje, mis amados, finaliza mostrando lo que Jesús hace. Jesús ejemplifica lo que acaba de enseñar. ¿Y cómo lo hace? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Recuerdan? Versículo 16, y tomándolos en sus brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús va a la práctica. La razón por la que estos padres se han acercado con sus niños es porque confían en que Jesús los va a bendecir. Y tienen la confianza y la seguridad para acercarse al Señor. Y Jesús no defrauda esa confianza. Y bendice a estos niños. Y recibe a aquellos que el mundo no considera merecedores de atención, ni de tiempo. Jesús los recibe, los toma en sus brazos, les demuestra cariño, les demuestra atención. La idea incluso en el texto original es que uno a uno los alzó. Uno a uno puso sus manos sobre ellos. No sabemos cuántos niños hubieran podido ser en ese momento. Pero a uno los atendió, les dedicó tiempo. Esa es la intención. En Génesis, lo que nosotros vemos es que algunos patriarcas dieron esas bendiciones imponiendo sus manos a sus hijos. ¿Recuerdan cuando Israel, cuando Jacob estaba bendiciendo a los hijos de José y después hizo a sus hijos que puso sus manos sobre ellos? Así era como lo están haciendo el Señor Jesús. Y sus oraciones fueron contestadas. Yo estoy seguro que las oraciones que hizo Jesús por estos niños seguramente fueron contestadas. Podemos estar seguros que estos niños fueron verdaderamente bendecidos. De hecho, al finalizar el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, deja esa escena abierta precisamente para mostrar el contraste de lo que va a pasar con el joven rico. ¿Y qué será lo que vamos a considerar la próxima semana? Pero hoy quiero cerrar con esto, mis amados hermanos, y que es el último punto y es la aplicación. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este pasaje? En el Evangelio de Marcos inicia con un anuncio. En Marcos capítulo 1, el versículo 15 nos dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, el versículo 15 dice la escritura de la siguiente forma, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento significa reconocer que uno no es merecedor del reino, reconocer y confesar el pecado y apartarse de él, creer en la buena noticia y confiar en que Dios proporciona la salvación y que no podemos conseguirla por nuestros propios medios, como lo hemos visto. Pero la manera en que te acercas a Dios no cambia cuando crees. Necesitamos acercarnos a Dios, ¿no?, en humildad, en dependencia, no ordenándole, ni imponiéndole nada, sino por el contrario, con total dependencia, con pobreza de espíritu.
La escritura dice bien que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un hijo cuando quiere algo de su padre, contrario a lo que está pasando hoy en día, porque parece hoy que muchos niños han cambiado mucho esto, ¿no? Ya los padres se han vuelto mandaderos de sus hijos. En casa no se come sino lo que el niño dice. Esa no es la actitud correcta. Y en la fe eso nos debe enseñar a nosotros, humildad, total dependencia. Confiamos en lo que el Padre nos dice. Por eso te pregunto, ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿Te estás acercando con la actitud correcta? ¿Con humildad? ¿Con dependencia total? Los discípulos fallaron porque seguían mostrando arrogancia y orgullo. Y Jesús por eso usa a estos niños y a sus padres para darles una lección. Porque ellos llegan dependiendo totalmente del Señor. Esto nos da un reconocimiento y un recordatorio de quien recibe a un pequeño en el reino de Dios está recibiendo a Jesús mismo. ¿Recuerdan? Jesús lo dijo. Y quien recibe mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es por esto que cada vez que nosotros tenemos una actitud equivocada también para con otro, la estamos teniendo para Dios mismo. Pero cuando tenemos la actitud correcta, lo estamos haciendo para Dios mismo y de Él vendrá nuestra recompensa. Así que déjame preguntarte, ¿cómo estás tratando a los que son pequeños en el reino? ¿Te importan? ¿Los recibes? ¿O solo te preocupan lo que te puedan dar? El verdadero discípulo y el verdadero discipulado tiene que darse entendiendo que nosotros debemos ser como niños para recibir el reino de Dios. No actuamos como supervisores que estamos alejando a otros del Señor. Antes, al contrario, tenemos que acercarlos para que puedan recibir el reino. Acercarlos, como dice la palabra del Señor. Porque cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor de fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Así que mis amados hermanos, ¿cómo estamos actuando nosotros? Lo que deben hacer los padres, indudablemente, padres que están aquí, ustedes deben acercar a sus hijos al maestro para que él sea que los bendiga. Padres, es necesario seguir ese ejemplo que tuvieron esos padres en esta mañana. Generalmente pensamos mucho en estos niños, ¿no? En esos niños que estaban allí. Pero los que hicieron lo correcto fueron primeramente los padres. Por eso es que los discípulos a quienes regañaron, no a los niños, regañaron a los padres que estaban trayendo a estos niños. Y Jesús cuestiona esa actitud de los discípulos. Pero también nos lleva a nosotros a reflexionar porque el pasaje nos muestra que lo que hicieron estos padres es lo mejor que pueden hacer un padre por su hijo. Ellos llevaron a sus hijos a Jesús porque consideraban que la bendición más grande, el mejor regalo que les podían dar es que conocieran al Salvador. Así que padres que están en esta mañana, en este lugar, el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos es que conozcan al Salvador. Miren, muchos padres se esfuerzan trabajando muchísimo para darles regalos excelentes a sus hijos, materiales excelentes. El último juguete, el último juego de video, hasta celulares les están comprando los chinos. Pero mis amados hermanos, los niños no necesitan eso. Ellos necesitan ese El Salvador. Es por eso, mis amados hermanos, que solo traer a los niños a la iglesia no es suficiente. O como hacen algunos, en alguna ocasión, hablando con una hermana de otra comunidad, ella decía que no llevaba a sus hijos a la iglesia el domingo porque los niños estudian en un colegio cristiano y toda la semana les habían estado enseñando sobre la Biblia. Entonces el domingo era para que ellos descansaran de eso. El error más grande que puede haber. Padres, piensen en eso, por favor. ¿Cómo llevas a tus hijos a Jesús? Cuando les enseñas el Evangelio, cuando les dices que son pecadores, que están alejados de la gloria de Dios, cuando les muestras la salvación, cuando les ayudas para que reconozcan a Jesús y cómo pueden entrar en el reino de Dios para que puedan tener la vida eterna, cuando tú los llevas de sus ídolos a Dios, como dice el autor Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de un niño, cuando tú les ayudas a reconocer los ídolos de su corazón,
y la necesidad que ellos tienen de un Salvador. Esa es la forma en que tú les ayudas. Así que les enseñas el Evangelio. Cuando por la gracia y la sabiduría de Dios los llevas a depender menos de ti y más de Dios. Cuando les enseñas que para acercarse a Dios lo deben hacer con sencillez, con humildad y con confianza. Cuando tú les das ejemplo de eso. Un padre que ora y le muestra eso a sus hijos será el mejor testimonio y el mejor ejemplo de lo que ellos van a hacer. Cuando tú les enseñas el servicio, cuando tú les enseñas lo importante de leer la palabra de Dios, pero tú no le puedes exigir a un niño que haga algo que tú no haces. Debes ser ejemplo. Y eso, mis amados hermanos, también aplica para nosotros como iglesia. Entre nosotros hay niños. Iglesia, nosotros debemos ser ejemplo para esos niños que cuando vengan acá, ellos vean lo que significa el que nosotros venimos a culto, al servicio, a adorar al Señor. Que ellos puedan ver en nosotros cómo modelamos el Evangelio, cómo tratamos nosotros nuestros conflictos y nuestras dificultades, cómo enfrentamos nosotros las luchas. Tenemos que modelarles eso también. Ellos nos van a ver a nosotros. Esta mañana lo decíamos en el discipulado con los hombres, ¿no? Para muchos afuera, la única Biblia que van a leer es nuestra vida. Mis amados hermanos, nosotros debemos ser una Biblia abierta para nuestros niños, con el ejemplo que les estamos dando, cómo les estamos modelando el Evangelio. Juan Carlos Wright dice algo al respecto y me encantaba esto. Nunca debemos permitirnos suponer que las almas de los niños pequeños pueden ser dejadas solas sin peligro. Su carácter de por vida depende en gran medida de lo que ellos ven y oyen durante sus primeros años. Nunca son demasiado jóvenes para aprender el mal y el pecado. Nunca son demasiado jóvenes para recibir impresiones religiosas. Piensan a su manera infantil en Dios y en sus almas y en un mundo por venir mucho antes y mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente cree. Están mucho más dispuestos a responder a las apelaciones a su sentimiento de lo correcto y de lo incorrecto de lo que muchos suponen. Cada uno tiene una conciencia. Dios misericordiosamente no se ha dejado a sí mismo sin un testimonio en sus corazones caídos y corruptos como son sus naturalezas. Cada uno tiene un alma que vivirá para siempre en el cielo o en el infierno. No podemos comenzar demasiado pronto a esforzarnos por llevarlos a Cristo. ¿Estás llevando a tus hijos a Cristo? Iglesia, ¿estamos ayudando a estos padres para que puedan llevar a sus hijos a Cristo? Charles Spurgeon recordaba las oraciones de su mamá. Y ella dijo, las oraciones que ella hacía por él, dice, luego llegó la noche o llegó la oración de una madre y algunas de las palabras de la oración de una madre jamás olvidaremos. Aun cuando nuestro cabello esté gris, recuerdo en una ocasión que ella oraba así. Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que ellos perecerán, y mi alma será una veloz testigo en contra de ellos en el día del juicio, si no es que agarran a Cristo. Este pensamiento de que una madre soportaría ser un testigo veloz en contra de él traspasó mi conciencia y movió mi corazón, dijo Spurgeon. Padres, oren por sus hijos. Tengan en cuenta la instrucción que les están dando a ellos. Yo sé que aquí los padres oran por sus hijos, pero si hay una oración que ustedes deben hacer insistentemente por ellos, es que ellos puedan amar y conocer mejor a su Salvador. Que ellos puedan depender totalmente de Él y hagan todo lo que esté a su alcance para llevarlos a Cristo y que el Señor haga la obra en ellos. Padres, oren por sus hijos y tengan en cuenta que la instrucción para sus hijos deben pensar desde muy pequeños. Mis amados hermanos, por eso nosotros como iglesia no buscamos que los niños en el culto estén lejos. En los discipulados tenemos nuestras clases, cada uno con su grupo, pero en el servicio de oración familiar todos debemos estar juntos. Los niños deben vernos a nosotros cantar al Señor, orar el Evangelio, escuchar el Evangelio, leer con nosotros el Evangelio, pero también ellos deben ser expuestos a la palabra.
Tal vez para muchos de ellos al principio sea difícil. Papá, tú tienes que estar preparado para poder explicarle a ellos tal vez cosas que ellos no alcanzaron a entender. Invitarles a ellos a que tomen apuntes. Miren, la semana pasada vino una familia muy querida para nosotros. Y Gareth, que no sé cuántos años tiene Gareth, debe tener como 7, 8 años. Gareth hace algo y es él toma apuntes del sermón. Tiene su cuaderno y de todas las enseñanzas que él escucha, él toma apuntes del sermón. Mis amados hermanos, debemos invitar a nuestros niños a que hagan eso, que se vuelvan oyentes activos de la palabra. Pero nosotros debemos darle testimonio y ejemplo de eso. Y oremos para que el Señor, en su gracia, les muestre su misericordia y se revele a ellos. Y el Señor obre en ellos y podamos verlos crecer para parecerse más a Cristo. Mis amados hermanos, cuando un niño conoce del Evangelio, es una vida que servirá al Señor. Qué bendición tenemos de poder enseñar a nuestros niños el Evangelio. No perdamos ese privilegio y aprendamos de lo que el Señor nos dice a nosotros en su palabra. Tener una actitud humilde y dependiente del Señor por medio de la cual nosotros nos acercamos al Señor. En total dependencia, con actitud y un corazón sencillo y humilde en la que decimos a nuestro Dios, Padre, nosotros somos hijos de nuestro Padre. Acerquémonos a Él confiadamente, como dice la palabra del Señor, ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, iglesia. Y con esa misma actitud que tienen los niños, ve a Él en arrepentimiento y fe, confiando plenamente en el Señor, porque sólo así tendremos vida eterna y seremos herederos del reino y alcanzaremos la salvación. Quiero invitarles, mis amados hermanos, en esta mañana a que oremos y demos gracias, que pidamos al Señor que nos bendiga y nos guarde en este tiempo. Eterno Señor, Dios de gloria y majestad, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta mañana que nos has otorgado y por la oportunidad que nos has dado de poder acercarnos ante tu presencia para escuchar el mensaje del Evangelio y oír esta porción, Señor. Guíanos, oh Rey de gloria y majestad, para poder comprender tu buena voluntad que es agradable y perfecta, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú eres quien nos guía y nos bendice, porque tú eres, Señor, quien nos ayuda a entender de quién es el reino. Oh Señor, ayúdanos a tener la humildad, la actitud correcta para acercarnos a ti en total dependencia, total confianza, reconociendo nuestro pecado y nuestra maldad, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador, reconociendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Bendito Señor, guarda y bendice a esta iglesia y ayúdanos a crecer en ti, Señor, en total dependencia, en total confianza, Señor. Usa esta porción de tu palabra y habla en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, gracias por permitirnos estar juntos en este día. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.